Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Buena ciencia, amigos de Ciencia Fresca, amigos y amigas. Una semana más, aquí estamos con vosotros, Ángel Rodríguez, allí en Villanueva del Pardillo, ¿verdad, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buena ciencia a todo el mundo. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo para empezar un nuevo programa. Estupendo. En el que vamos a hablar, por supuesto, como siempre, de 4 noticias, ¿no? Así es, así es. Bueno, y aquí Jorge Laborda, en Albacete, que creo que hoy empiezo yo contando mis noticias. Sí, te toca. La primera es un poco escatológica, ¿no? Pero bueno, es bastante importante. Está publicada por un grupo de investigadores que publican en Nature Sustainability, o sea, sostenibilidad. Hay una revista en Nature para prácticamente cualquier tema ya científico. Y de lo que se trata es de intentar conseguir un método para ahorrar agua. ¿Y dónde lo vamos a ahorrar este agua? Pues en el agua que se emplea para tirar de la cadena en el inodoro y conseguir, en este caso, un ahorro de hasta un 90% del agua que se emplea. A ver, el agua que se emplea, luego lo cuento mejor, pero es equivalente a el consumo africano, o sea, de toda África, 6 veces ese consumo. ¡Qué barbaridad! Se tira por el inodoro 6 veces la cantidad diaria de agua que consume toda África. Pues conviene ahorrar, sí, está claro. ¿De acuerdo? Con lo cual el ahorro del 90% pues es importante en el momento que tenemos cambio climático y todo esto. Entonces esta sería la primera noticia y luego contamos cómo han hecho esto, que además parece que tiene una aplicabilidad inmediata. O sea, esto es una cosa que puede empezar a funcionar en los próximos meses o años, ¿no? Y la segunda noticia tiene que ver con un conflicto genético. Un conflicto de guerra de sexos genética, claro, no otra. Una de las cosas que no se sabe muy bien, o no se tenía una explicación, es por qué los individuos que se reproducen sexualmente, las especies que se reproducen sexualmente, son muy diversos, son más diversas que a lo mejor otras, ¿no? O sea, si hay especies que se reproducen por partenogénesis, por ejemplo, pues obviamente los individuos son clones prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo el sexo, o sea, la reproducción sexual, mantiene la diversidad? Bueno, han encontrado un grupo de investigadores haciendo unos experimentos con un escarabajo que se alimenta a base de semillas de leguminosas, que la razón de esta diversidad radica en el conflicto genético que hay entre distintos genes que favorecen a los machos o favorecen a las hembras. Es decir, algunos favorecen a los machos y perjudican a las hembras, y otros genes favorecen a las hembras y perjudican a los machos. O sea, que hay como una especie de guerra genética de sexos. Sí. Exacto. Bueno, pues este conflicto es el que genera la diversidad que está asociada a la reproducción sexual. Y luego contamos un poco cómo han hecho esto, que tiene que ver también con unos estudios anteriores en donde explicaban por qué este escarabajo tenía comportamiento homosexual, que es realmente un tema también interesante. Creo que lo publicamos en Kilo de Ciencia hace ya 3 años y pico, pero bueno, lo menciono aquí, lo mencionamos luego porque el que quiera ilustrarse más. Sí, ponemos el link en el enlace, la página web para que el que quiera ampliar pues vaya a él. Muy bien, pues muy interesante. Yo voy a saltar al espacio hoy, además por partida doble. Así que, bueno, el inodoro saltamos al fondo del universo porque la primera noticia habla de una explosión de rayos gamma que ha sido la más energética jamás detectada. Las explosiones de rayos gamma son, digamos, los restos o remanentes de grandes eventos energéticos en el universo profundo, que vienen de galaxias muy lejanas normalmente y que llegan a nosotros y producen una serie de reacciones. Concretamente, los rayos gamma, al ser tan energéticos y llegar a la atmósfera, producen ahí una cascada de partículas que luego pueden ser detectadas con ciertos instrumentos, entre ellos pues unos telescopios que se llaman MAGIC, que están en la isla de La Palma y que son impresionantes. Luego contaré un poco de ellos. Bueno, pues se ha detectado una explosión que, digamos,
trae esos rayos gamma, llegan con una energía que supera todo lo que se había detectado anteriormente, y que aparte de digamos, la sorpresa de que lleguen esas emisiones de rayos tan energéticos, pues abre un camino también para la investigación de estos grandes eventos cuyo origen no está muy claro todavía, o sea que realmente hay mucho que investigar ahí, ¿no? Sí, porque claro, la energía es tan enorme que hay que pensar en cómo se ha podido generar. Exacto, hay algunas teorías sobre cómo se generan, y bueno, lo contaremos después. Y la segunda, pues, es a su vez la segunda aparición de un objeto interestelar que visita el sistema solar. O sea, que no viene del sistema solar, sino que viene de fuera. Exacto, que viene de fuera del sistema solar. Ya en un Ciencia Fresca hablamos precisamente de ese primer objeto en 2017, que se llamaba Oumuamua, ese nombre que le dieron, y que era un bicho raro, realmente, porque nadie esperaba que fuera así. Era alargado, no tenía atmósfera, era, no sé, hasta el punto, era raro hasta el punto de que generó toda una secuencia de comentarios por ahí que decían que era algo así como un objeto alienígena, de una nave alienígena. Bien, salvando esas cosas que se salen de madre, este segundo, que se detectó el 30 de agosto y que está ahora camino de acercarse a su punto más cercano al Sol, este es más normal, es decir, está dentro de lo que esperaban los científicos que fuera cualquier objeto, que es algo parecido o similar a un cometa. Bien, pues como además tenemos más tiempo para verlo... Pues menos mal, ¿eh? Menos mal, porque si llega a venir otro de esos Oumuamua 2, vamos, entonces sí que ya las especulaciones de que realmente son naves extraterrestres serían ya imparables. Sí, bueno, imparables son siempre, porque basta con uno que diga algo para que ya eso se amplifique de una manera tremenda, ¿no? Pero no me puedo imaginar el revuelo que se montaría si fuera otro objeto parecido al primero, ¿no? Bueno, en fin, bien, pues eso es la segunda noticia que contaré al final. Así que, bueno, empezamos ya. Adelante con tu primera. Pues estupendo, pues vamos a hablar de esta primera noticia, de cómo ahorrar agua, pues intentando que los desechos humanos, ¿no? que todos los días vertemos a los inodoros del planeta, aquellos que lo tienen, porque no todo el mundo los tiene, ¿verdad? Sí. Pues permitan que, en fin, que se evacúen bien y que se limpie bien y que haya un menor consumo de agua, porque ya sabemos que el que no haya agua hoy es uno de los problemas. Yo creo que la humanidad se está enfrentando. Cada vez va a haber periodos de más sequía por el cambio climático, etcétera. Hay una población creciente que, pues claramente, cada vez necesitará más agua. Sí. Y se ha intentado, pues, investigar en cómo conseguir mejor el agua o cómo gestionarla mejor. Pero se ha investigado poco en cómo reducir el consumo de agua. Quizás se ha investigado menos en esto, y en particular en el consumo de agua, pues dedicado a este tipo de menesteres que son necesarios para una higiene, claro, porque hay que evacuar los restos, en fin, las heces y orina y demás, y que no crezcan bacterias y que no tengamos un entorno pues completamente no higiénico, ¿no? Con lo cual esa agua es obviamente necesaria que se gaste, y ahora mismo el mundo está gastando 141.000 millones de litros diarios en limpiar los inodoros, o sea, a base de darle al botón, a la palanca del inodoro, ¿verdad? Tirar de la cadena. Tirar de la cadena, como se suele llamar, que se llama tirar de la cadena porque antiguamente era lo que se hacía. Sí. Había un depósito. No, yo creo que hay gente en el mundo que no... Todavía quedan bares. Sí, aún hay bares aquí en España que en los que existe la cadena. Las nuevas tecnologías no han llegado a esos bares aún. O sea, realmente es tremendo. Bueno, el caso es que, como decía antes, es aproximadamente 6 veces el consumo de agua de toda la población africana, y por tanto pues nos conviene intentar ahorrar esto, ¿no? Ahorrar esta agua. Entonces, una manera de intentar ahorrar es facilitar que los inodoros se limpien, y para eso sería necesario que no se pegaran las heces, que ya sabemos que tienen una cierta consistencia, bueno, lo que llaman los investigadores viscoelástica, es verdad, o sea, tienen viscosidad y son elásticas parcialmente, son materiales que tienen los dos tipos de propiedades, y también, bueno, la orina, que es líquido, pues lo mismo, que no se adhiera, que no moje, ¿no? O sea, que la orina resbalara completamente, con lo cual con muy poquita cantidad de agua que se pudiera verter después, pues sería todo arrastrado, ¿de acuerdo?
y no habría ningún problema con no la sé, limpieza. No sé por qué, me parece que te vas a ganar algún enemigo entre los fabricantes de escobillas. Es posible, sí. Aunque bueno, la escobilla... Porque ya no serían necesarias. La escobilla sería muchísimo menos necesaria. Totalmente de acuerdo. Efectivamente. Y eso es una parte del consumo de agua, porque efectivamente como hay partes de restos de las heces que se quedan adheridos, hay que darle con la escobilla y hay que volver a echar agua. O sea, que no solamente es la primera... O sea, un primer depósito, digamos, de agua que se vierte, sino que puedes verter a lo mejor hasta 2, ¿no? Bueno, entonces, lo que han hecho esta gente son unos investigadores del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pensilvania, del estado de Pensilvania, pues lo que hacen es desarrollan unos materiales que los pueden aplicar con sprays. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a ver, ¿por qué se pegan las heces? Hay una física detrás de todo esto, ¿no? Y que se adhiera un material a otro depende de la superficie de contacto real que haya. Claro, uno puede pensar que el inodoro es muy suavecito, que es una superficie cerámica, pero cuando lo miras con un microscopio, pues realmente hay muchísima más superficie de adhesión. Y ahí es donde las moléculas de las heces, pues obviamente se van a pegar con la superficie del inodoro, a nivel, digámoslo así, nanoscópico, ¿no? O sea, un nivel muy pequeño, un nivel molecular. Eso es para empezar una de las propiedades, una de las cosas que hace que las cosas se peguen a unas cosas se peguen a otras. Y luego además obviamente está la fuerza de adhesión entre las moléculas. O sea, las moléculas prefieren o no adherirse al aire. O sea, obviamente el inodoro está en contacto con el aire si está seco de entrada, y las heces pues también estarán en contacto con el aire. Si la adhesión con el aire es mayor que la adhesión que van a tener los dos materiales, inodoro y heces, pues evidentemente no se pegarían, ¿no? Entonces uno puede cambiar las propiedades adhesivas de los materiales cambiando esto. Primero, haciendo que las superficies sean menos rugosas. O sea, que haya menos rugosidad en la superficie, es decir, tapando esas irregularidades que hay en la superficie, las tapo con un material. Y además, lo que intento hacer es poner en la superficie también un material que sea muy poco adherente, es decir, que repela o que no permita la adhesividad del material que se va a adherir ahí. Bueno, esto es lo que hacen los investigadores, desarrollan un procedimiento mediante 2 pasos. Un primer paso donde es un spray, añaden, o sea, esto sería un spray, poner un spray al inodoro, ¿vale? Le pongo una primera capa de spray que genera, o sea, son unas moléculas, genera una especie como de moléculas pequeñitas que salen hacia la superficie y que tapan esas rugosidades que hay, es decir, voy a tener una capa homogénea de esas moléculas. Y ahora, sobre esa capa homogénea de esas moléculas, añado una segunda molécula que son lubrificantes. O sea, un lubrificante es un material hidrófobo que va a estar entonces homogéneamente repartido por la superficie sin rugosidad ninguna, porque la rugosidad la hemos tapado ya antes. Pero esto sería de aplicación para los fabricantes de inodoros, ¿no? No. O esto lo podría hacer cualquiera. Esto lo podría hacer cualquiera en su casa, en principio. Es decir, sería un producto o 2 productos, un spray 1, un spray 2, durarían alrededor de 500 veces, o sea, 500 veces se puede tirar de la cadena y todavía esto es eficaz. Y entonces habría que aplicarlo pues cada mes o cada cuando el tiempo que fuera, ¿no? Ya. Y la idea es esta, o sea, se aplica, el primer material tapa las rugosidades y además crea un entramado de moléculas que permite que el segundo material, que es el lubrificante, se quede atrapado ahí, se quede atrapado pegado al inodoro. Es decir, lo que vamos a hacer que se quede pegado al inodoro es este material. Y al quedarse pegado este material impide que se peguen las heces, impide que se pegue la orina. Ajá. Bueno, esto es un poco lo que han hecho y bueno, en el artículo es muy interesante porque hacen una serie de experimentos en donde comparan su método con otros métodos que hay ya para intentar repeler que las heces y demás sustancias pegajosas se puedan adherir. Hay varios métodos ya, ¿no? Y primero hacen unas heces artificiales que no sé cuál es la composición y la ponen un vidrio, digamos, bueno, un poco de cerámica, le dan los distintos materiales, sí. O la cerámica es ya hidrófoba en sí misma y comparan cómo se desliza la hez cuando le ponen un poco de agua, cuánta agua hace falta, etcétera. Luego hacen también experimentos con inodoros reales, o sea, se ve la foto en donde van añadiendo gotas de agua que están con color, ¿no? Para ver cómo la gota de agua se comporta, si se queda pegada, si se resbala o tal, y lo mismo con estas heces artificiales, y bueno, claramente su sistema es espectacular, porque es que echas la gota de agua que simula la orina, o las gotitas de agua que simulan la orina, o la hez artificial,
y realmente es que resbala hacia el fondo del inodoro sin ningún tipo de adhesión, o sea, va rapidísimo. ¿Y para las heces naturales contratan voluntarios? También, no lo sé, pero también hacen un experimento en donde, además un experimento un poco realmente bastante curioso, porque ponen una superficie plana en donde dejan caer una hez real, esta vez, desde una altura que es más o menos la altura sobre la que cae la hez, caen cuando uno, ¿verdad?, se dedica a estos menesteres. O sea, básicamente simulan pues el efecto de evacuar heces. Una vez que la hez ha caído sobre la superficie y dejan, digamos, que se aplaste, ¿no? O sea, un poco como que caiga ahí. No obstante, levantan la superficie en un ángulo parecido al del inodoro, ¿no? En un ángulo, y entonces ven si se ha quedado pegada o no. Es decir, primero incluso le dan la oportunidad a la hez, en este caso real, para pegarse, y luego ven si se ha pegado levantando, ¿no? Inclinan ese plano sobre el que ha caído la hez para ver si se ha quedado pegada. Y lo que comprueban de nuevo es que en el caso de otros 3 materiales, son silicona, cerámica o teflón, la hez se queda pegada, y en el caso de su material, que le llaman LESS, LESS, de menos, ¿sabes? No sé, han sacado las siglas del material, se lo han inventado para que la gente sepa que así vamos a gastar menos agua, pues menos LESS, menos agua. Y sobre todo para que se tomen menos aguas. Efectivamente, tomen menos aguas a todo esto. No, pero el tema es serio, porque ahorrar la cantidad de agua que se podría ahorrar es un tema serio. Entonces, si esto se puede poner en sprays que no son demasiado caros, claro, eso yo no lo sé, ¿no? O sea, es decir, la fabricación industrial de esto, escalarlo a nivel industrial, no sé el coste que va a tener. Pero teniendo en cuenta el ahorro de agua que hay, pues claro, poder utilizar esa agua para regar, para beber o para otro tipo de cosas, pues yo creo que sería muy importante, ¿no? O para ducharte, en fin, para la higiene personal también, ¿no? Sí. Realmente el ahorro sería importante. Sí, y no solo eso, sino que ya lo que decías, ¿no? El hecho de que no tener que utilizar la escobilla hace que no le des una segunda vez al botón, y por lo tanto ahí ya hay una serie de litros que se ahorran, ¿no? Claro, bueno, y luego esta gente pues analiza un poco que primero, como no hay heces que se pegan, pues no hay bacterias que crecen, con lo cual no hay material biológico que se acumule. Entonces, todo el empleo de desinfectantes, por ejemplo, lejías, en fin, ácidos, etcétera, pues sería bastante reducido, ¿no? Por otra parte, los inodoros los baños, ¿no? Los servicios en lugares públicos tratados con esto serían muchísimo más limpios. O sea, no, la gente que se dedica, los limpiadores que se dedican a limpiar esos baños, pobres, ¿no? Pues tendrían posiblemente una tarea mucho menos desagradable, desagradable que la que tienen ahora, ¿no? Aparte del ahorro, es decir, hay una serie de ahorro, y además un ahorro secundario, bueno, una dignificación del oficio de limpiar inodoros. Posiblemente la gente tendría menos reparo al ir al inodoro público, ¿no? Al servicio público, porque serían mucho más limpios. En fin, una serie de ventajas, que ya no solamente es el agua que se ahorra. Claro, bueno, lo importante es que luego esos productos no se conviertan en contaminantes, o sea, que no sean contaminantes, porque ya tienes otro producto más que echas ahí. Sí, bueno, eso es un tema interesante de que lo sacas, porque dice que el empleo de 1 mililitro, no sé si yo lo he visto en el artículo por ahí, el empleo de 1 mililitro de esto, ¿vale?, ahorraría alrededor de 1000 litros de agua. Ajá. ¿Vale? O sea que, es decir, la proporción es de 1 a 1 millón. Es decir, pongo 1 mililitro de esto en una superficie y eso me lleva a ahorrar 1000 litros de agua. O sea, 1 millón de mililitros. Entonces, claro, la cantidad de material que se emplea para esto no es muy elevada, porque se trata de cubrir con una capa nanomolecular. O sea, realmente son moléculas, una capa monomolecular, una capa de una sola molécula. Con eso es suficiente, ¿no? O sea, esa capa de una sola molécula, y luego el lubricante, que también son otras moléculas que estarían ahí atrapadas, como he dicho antes, con esto ya es suficiente. Entonces, la cantidad que hace falta es muy poquita. Desde luego contaminaríamos seguramente mucho más con plásticos y con otro tipo de cosas que estamos consumiendo hoy en día. No, pero que es importante, el ahorro de agua está claro, y más de cara al futuro, donde se prevé que va a haber una escasez de agua potable por efectos del cambio climático, por cuestiones de salinidad en acuíferos, con la subida de los mares, y bueno, ya por supuesto los cambios en la meteorología, ¿no? Que en muchas regiones pues va a haber un problema de agua potable muy importante, que ya lo hay en muchos sitios. Muy bien, muy interesante. Muy importante, sí. Bueno, pues este tipo de cosas, ya les digo, está publicada en una revista importante, al menos del grupo de Nature, que son siempre revistas que intentan publicar, pues, en fin, hallazgos o desarrollos que pueden tener un impacto, ¿verdad?, en la ciencia o en este caso en la sociedad.
Pues bueno, ahí está publicado y me ha parecido pues bastante interesante el tema y bastante curioso, ¿no? Que la gente, pues bueno, no hay que hacerle ascos a nada, en este caso, a esta investigación. Sí. Y evidentemente es una investigación arriesgada, porque cualquier persona podría decir que, total, esta investigación es una M, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que investigar sobre la M, pues puedes hacer también ciencia importante y desarrollos importantes para la humanidad. No, y está claro, y ahí y solo hay que mirar para atrás para ver que ha habido un montón de desarrollos importantes que no se les da publicidad precisamente por no tocar el tema, ¿no? Exactamente. Bueno, pues aquí nos hemos atrevido y hemos tocado el tema, que esperemos que los oyentes no hayan hecho muchos ascos a esos experimentos con heces naturales y artificiales. Bueno, de acuerdo. Entonces ahora, para evitar malos olores, nos vamos fuera nos vamos al universo. Vamos fuera de la Tierra, no muy lejos. que es el tema que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Que es mi primera noticia. Se ha detectado, como decía al principio de la presentación, una emisión de rayos gamma, ahora decimos que son, que es la más energética jamás detectada hasta ahora. Bueno, los rayos gamma son una parte, digamos, de ese espectro electromagnético, es decir, al que pertenece la luz. La luz es un rango, o sea, si pensamos en la emisión electromagnética como ondas, pues tendríamos las ondas de radio, lo hemos dicho muchas veces, que serían ondas de muy baja frecuencia, de una longitud de onda muy larga. Iríamos subiendo en frecuencia, nos encontraríamos con la luz, que son de onda más corta, seguiríamos por encima de la luz y estaríamos en rayos ultravioleta, rayos X, y rayos gamma serían aquellos que tienen una frecuencia más alta o onda más corta. Aún más que los rayos X. Aún más que los rayos X, y la frecuencia va unida a la energía, es decir, que cuanto más alta es la frecuencia de un fotón, que sería la partícula de luz, pues mayor es su energía. Bien, pues los rayos más energéticos son los rayos gamma, pero aún así, cuando hablemos de rayos gamma, lo mismo que si hablamos de la luz, tenemos un espectro, es decir, una cantidad de frecuencias que va desde el rojo hasta el violeta y va subiendo de frecuencia, pues también los rayos gamma tienen un amplio margen de frecuencias. Pues bueno, pues los de frecuencia más alta dentro de los rayos gamma son los más energéticos de los rayos gamma, ¿no? O sea, que podríamos hablar como rayos gamma rojizos, podríamos decir, aunque sean rayos gamma, y rayos gamma más violeta o más azulados, que serían todavía más energéticos, ¿no? Haciendo un símil con el espectro visible. Entonces, detectar esos rayos gamma es complicado, ¿no? De hecho, los primeros que se detectaron se confundieron, porque recuerdo que era un satélite que se había lanzado para detectar las emisiones producidas por las explosiones nucleares en Tierra. Eran satélites de vigilancia, cuando en aquellos momentos de la URSS y Estados Unidos estaban ahí a la gresca, y llegaban a acuerdos para no hacer pues experiencias con bombas atómicas en superficie. Eran satélites para ver que el otro no hacía trampas, ¿no? Que el otro no estaba haciendo ninguna trampa. Y empezaron a detectar por ahí una serie de emisiones de rayos gamma que decían, bueno, ¿qué pasa? Que están lanzando... los americanos decían, es que los soviéticos están lanzando bombas todos los días, ¿no? Y resultó que venían del espacio profundo, ¿no? De eventos que no se sabía ni siquiera cómo se producían, ¿no? Porque venían de galaxias muy lejanas y demás. Bueno, pues recientemente, este verano, se detectó una emisión de rayos gamma. Estas emisiones, como digo, se detectan primero con satélites. Concretamente, pues se detectó con un satélite que se llama SWIFT y otro satélite que se llama Fermi, de la NASA. Estos son los que dan la voz de alarma e inmediatamente se comunica a otros observatorios en tierra. En este caso, apenas un minuto después de ser detectados, la información llegó a unos telescopios que existen en la isla de La Palma, que se llaman telescopios MAGIC. Es impresionante ver estos telescopios. Yo estuve allí hace unos años y realmente te llaman la atención, porque allí hay un montón de observatorios, ¿no? Entre ellos está el Gran Tecán, pero todos esos observatorios clásicos que vemos en las imágenes, en los que tienen una cúpula protegiéndolos y demás, y que realmente uno, si no entra dentro, no ve el telescopio. Bueno, pues los MAGIC no, los MAGIC están a la intemperie, son enormes espejos de 17 metros de diámetro, espejos segmentados
segmentados, y los ve uno claramente. Son dos, además, iguales. Uno, de hecho, se inauguró en 2004, otro en 2008, creo, y están apuntando simplemente al cielo, y los ves a simple vista, con lo que te llama muchísimo la atención. Son dos grandes espejos segmentados que, ya digo, que tienen 17 metros de diámetro. Esos son 240 metros cuadrados de espejo. O sea, que nos hacemos una idea de cómo son. Bueno, pues estos telescopios están diseñados para detectar no ya las explosiones de rayos gamma en sí, sino lo que producen esos rayos gamma cuando llegan a la atmósfera. Es decir, son emisiones muy energéticas. Cuando llegan a la atmósfera, lo que hacen es chocar contra las moléculas del aire y demás, y entonces se genera ahí una cascada enorme de partículas. Es decir, teniendo en cuenta que llegan con una energía tremenda, una energía muy elevada, esa energía hace que el choque sea muy grande, y de ese choque se producen partículas, verdaderas cascadas de partículas, que se abren en el punto donde ha chocado el rayo gamma. Por lo tanto, luego esas partículas lo que producen es una emisión de radiaciones ya dentro del espectro visible, del espectro violeta y demás, ultravioleta y demás, y esas emisiones son las que detectan estos telescopios, y mirando a la atmósfera pueden determinar no solo de más o menos aproximadamente de dónde proceden, sino que además pueden determinar la energía de esos rayos gamma que llegan. Por eso estos telescopios estarán apuntando más hacia el horizonte, ¿no? Porque es donde más atmósfera hay. O sea, si llegan las partículas por el horizonte, ¿no? O sea, atraviesan más atmósfera, pues habrá más probabilidad de que detecten algo, ¿o no es así? No, son orientables, y de hecho se orientan en un tiempo, se orientan en un tiempo mínimo. A pesar de pesar bastantes toneladas, tienen un mecanismo que hace que se orienten muy rápidamente. Aunque no se orienten exactamente a un punto concreto del cielo, como ocurriría con cualquier telescopio, sino a una zona más o menos amplia, que es de donde se supone que van a llegar los rayos gamma y van a producir esa cascada. O sea que la información que envían los satélites va a parar a ese telescopio. Ese telescopio orienta a esa región del cielo, de la atmósfera y del cielo, donde se supone que están llegando los rayos gamma, para detectar precisamente esas cascadas. Y eso lo hacen en un tiempo mínimo. ¿Por qué? Porque estas explosiones de rayos gamma son muy energéticas, muy distantes, pero de una duración pequeñísima, cortísima. Algunas duran nanosegundos, y pueden durar desde nanosegundos hasta varias horas. Por lo tanto, el tiempo es importantísimo para poderlas detectar. Bien, pues cuando se detectó esta emisión, que se produce, realmente hubo dos. Una que la han nominado GRB. GRB es de rayos, o sea, es una forma de decir que se trata de una explosión de rayos gamma, una llegada de rayos gamma, y 190-114C, y otra que se llama 180-720B. Bueno, como lo llamen, es lo de menos. Lo importante es que esto se ha detectado con los telescopios MAGIC, concretamente esta GRB 190-114C, y luego también se detectó con la otra, con el sistema estereoscópico de alta energía GES, que hay en Namibia, que también es otro. O sea, que la detección se confirma porque lo detectan los dos a la vez. Los dos. Lo único que pasa es que se detectan en distintos momentos. O sea, mientras que con el MAGIC se detecta casi inmediatamente, es decir, a los pocos segundos, con lo que la emisión es de mayor energía, con el otro, con el GES, se detecta hasta 10 horas después. Es decir, todavía quedaban remanentes, con lo que también la energía es distinta. Con el MAGIC se detecta que se detectan rayos gamma que llegan con una energía que alcanza entre 0,2 y 1 teraelectronvoltio. Bueno, un billón, digamos, del sistema métrico, no el americano. 1 billón de electronvoltio. De electronvoltio. Que es la energía que... El electronvoltio, realmente es una medida de energía. Sí, la energía que adquiere un electrón en un campo de 1 voltio de diferencia de potencial. No es mucha, pero bueno, claro, 1 billón para cada partícula estamos hablando. Sí, para cada partícula. Es que el asunto de medir la energía del electronvoltio, por mucho que suene raro, es una forma de medir la energía absoluta. Es decir, si tú tienes una partícula que se mueve a una velocidad, la medida en electronvoltio nos daría la suma de la energía de la masa
más la energía que lleva la partícula por moverse. Es decir, la famosa ecuación que siempre decimos, ¿no? E igual a mc cuadrado, es decir, la masa es un equivalente en energía y por... Sí, la medida de la energía total. Entonces, masa y energía. Cuando se trata de un fotón, los fotones no tienen masa, es todo energía. En ese sentido, claro, pues se mide la energía directamente. Pero si fuera un electrón que se está moviendo a gran velocidad, tendríamos que sumar la masa de la energía correspondiente a la masa a la velocidad que lleva, a la energía correspondiente a la energía cinética o la velocidad que lleva. Bien, es una forma de medir. Bien, lo que decía, se detectan estos rayos gamma superenergéticos del orden de 0,1 a 0,2 a 1 teraelectronvoltio. Esto no se había detectado nunca se había detectado algo semejante, lo que quiere decir que estamos hablando de un evento realmente potente. ¿Cómo y dónde? Eso ya habría que verlo, porque, como digo, no se puede apuntar exactamente al punto, al origen. Eso cuesta mucho trabajo con las emisiones gamma, se detectan más o menos zonas, y lo interesante de todo esto es que se detecten y luego ver si se tienen teorías que puedan justificar lo que ocurre o cómo suceden estas cosas, ¿no? Concretamente, en este caso, pues claro, hay teorías que hablan de 3 mecanismos distintos que permiten producir estos rayos gamma de alta energía, ¿no? La primera es la que llaman la radiación sincrotrón de los electrones, porque los electrones, cuando cambian de dirección, es decir, cuando en un momento determinado se mueven en una dirección y cambian bruscamente, desprenden energía electromagnética, y esa energía electromagnética en un gas interestelar, cuando choca con la materia circundante, estos electrones, entonces producen estos rayos gamma. O sea, hay por eso se llama radiación de sincrotrón. De hecho, existen unos aceleradores, se llaman sincrotrones, que utilizan este sistema, ¿no? Este efecto. Hay otro mecanismo que se debe también a radiación de sincrotrón, pero provocada no por electrones, sino por protones, que son acelerados también durante ese choque, porque se supone que estamos hablando de un acontecimiento realmente muy energético, o sea, una ultranova o supernova, hipernova le llaman, o de bien alguna colisión, ¿no? Con agujeros negros, claro. En fin, estamos hablando de situaciones muy energéticas y que se producen muy lejos normalmente. El tercer mecanismo es lo que llaman un efecto Compton, en el cual ahí se produce como una colisión entre los electrones y los propios fotones, y eso acelera los fotones o crea fotones todavía más energéticos, que son los que ya alcanzarían esta emisión de energía detectada, ¿no? Bueno, pues esta ha sido más o menos lo que ha ocurrido, ¿no? Han detectado esta emisión de rayos gamma. Esto supera todo lo detectado hasta ahora y abre, como es lógico, un camino a una nueva fuente, digamos, forma de investigación, aparte de desarrollar nuevos equipos que puedan detectar estas emisiones para estudiar su origen, sobre todo, porque sigue siendo incierto. Sí, esto es muy interesante, que todavía no se sepa exactamente de dónde vienen. Bueno, puede haber varias fuentes, no necesariamente sea siempre un mecanismo, a lo mejor los 3 funcionan. Es decir, los 3 se han mencionado, ¿no? Claro. Y todos y cada uno, no, y de hecho, para cada uno hay cálculos teóricos en los que dicen más o menos el margen de energía en los que se desenvuelven. O sea que en ese sentido se va desarrollando la teoría y se van haciendo observaciones que luego corroboran o no esta teoría. Lo importante es que ya se detectan, el hecho de que se detecten siempre es una buena noticia, porque quiere decir que estaban ahí y que no sabíamos que existían, ¿no? Eso es lo primero, y luego que se abre un nuevo campo para la astronomía o astrofísica para estudiar este tipo de eventos. Y una pregunta, ¿han intentado ver si hay algún tipo de correlación o detección por parte del telescopio? No sé si llamarlo telescopio. Del LIGO, ¿no? Sí. El LIGO es este telescopio que ve las ondas gravitacionales. A lo mejor podría ser un evento, por ejemplo, un choque de 2 agujeros negros muy potente,
que generaría también ondas gravitacionales y habría una coincidencia entre los rayos gamma que serían detectados por estos telescopios y luego el LIGO detectaría otra cosa que coincidiría más o menos, ¿no? Claro. Ese es otro campo abierto en estos momentos, porque precisamente estamos hablando de tecnologías muy recientes. La detección tanto del LIGO como otros detectores que hay del mismo tipo de ondas gravitacionales que hablan de lo que sucede cuando algo se produce de forma muy rápida pero involucra masas. En este caso estamos hablando de masas que cambian muy rápidamente. Un agujero negro que gira alrededor de otro y se funden, una estrella de neutrones que es absorbida por un agujero negro, o bien dos estrellas muy masivas que se funden también. Es decir, son sucesos muy rápidos que desprenden gran parte de su energía en forma de una onda gravitacional. Lógicamente, si los dos fenómenos están relacionados, es decir, se producen en el mismo lugar, será una forma de estudiar esto desde distintos, y confirmar desde distintos puntos de vista. Y eso es astronomía del futuro, del presente ya y del futuro. Pues es fascinante. Interesante. Es fascinante. Y pensar que alguien dijo que se atrevió a decir que la física ya estaba acabada, ¿no? Hace más de 100 años. Pues mira, una idea para tirar de la cadena. Sí, desde luego. Muy bien, pues esta es la historia. Seguiremos hablando de estos temas porque lógicamente seguro. La investigación sigue. Y bueno, si alguien va a la isla de La Palma, desde luego no necesito decirle que se fijen en los Magic, porque les llamarán la atención. Eso lo puedo asegurar. De todas formas, pondremos una imagen en Ciencia Es para que aquellos que no tienen la oportunidad pues puedan ver cómo son esos telescopios Magic que hay allí. Muy bien, fenomenal. Muy bien, pues pasemos a otra cosa. Pues sí, vamos a pasar a esta guerra de sexos que, bueno, es guerra de sexos realmente, pero bueno, es una guerra que no tiene nada que ver con ningún mecanismo consciente ni social ni nada, sino que los genes que están ahí pues entran en conflicto entre los dos sexos, ¿no? Y es una cosa, bueno, esto es quizás algo que pueda llamar la atención. A mí desde luego me la llama, ¿no? Porque uno podría pensar pues que la especie humana o la especie que sea cualquiera tiene un genoma que ha sido seleccionado a lo largo de la evolución y que pues bueno, es el mejor genoma y que no hay ningún conflicto entre los genes, es decir, que ambos sexos tienen los genes para hacer lo mejor de ellos, digamos, ¿no? Pero resulta que esto no es así necesariamente, porque lo que es bueno para un sexo pues no es necesariamente a veces bueno para el otro, ¿no? Claro. Bueno, de hecho lo que sucede es que esta reproducción sexual, o que haya dos sexos, pues los científicos y los biólogos saben que esto genera una diversidad en la población de individuos. Es decir, somos muy distintos unos de otros, tanto machos como hembras, en las poblaciones no solamente de los seres humanos, sino también en las poblaciones animales, porque nos reproducimos sexualmente. Y esa reproducción sexual es la que genera mucha mayor diversidad en la población, que hace que las poblaciones puedan sobrevivir. Bueno, de hecho ha habido experimentos en donde se ha intentado evitar, digamos, el concurso de uno de los sexos para reproducirse, se ha forzado una reproducción asexual y se ha visto que la población que se sometía a ese tipo de tratamiento, pues se extinguía. O sea, es decir, los machos eran necesarios. Si las hembras se reproducían por partenogénesis solo, al final había una extinción. O sea, los machos eran necesarios para que la especie pudiera seguir de alguna manera viva, ¿no? No, y de hecho aquí estamos. Sí, está claro. O sea, eso está clarísimo. Nosotros y el montón de especies está claro que el sexo ha tenido mucho éxito en la evolución. Definitivamente. Y bueno, lo que sucede es que todavía no se sabe muy bien por qué se mantiene esa diversidad entre los individuos en las poblaciones, ¿no? Y una de las posibles explicaciones que se han barajado es que haya un conjunto de genes que son beneficiosos para el sexo femenino y un conjunto de genes que son beneficiosos para el sexo masculino. Y que sea al revés. Cuando dices beneficioso, ¿quiere decir que sean perniciosos para el otro sexo? Eso es. Es decir, si yo tengo un gen que me beneficia a las hembras, más que sexo femenino sería el sexo hembra y el sexo macho, pues ese gen que beneficia a las hembras, si los machos lo tienen, no les beneficia mucho. Estoy hablando de variantes de genes, no solamente un gen. Es decir, los genes mutan, se producen cambios, ¿verdad?, en las letras de los genes, aquí y allá, y puede haber que haya una mutación
que sea beneficiosa para la hembra. Vamos a poner. Bueno, esa mutación que la hembra la tendrá, la pasará a su descendencia, claro. Ajá. Si la pasa a una hembra, estupendo, es beneficiosa para las hembras. Pero si la pasa a un macho, esa mutación que tiene la hembra será perjudicial para la reproducción del macho. Es decir, le va a hacer daño al macho, digamos, ¿no? O sea, va a ser algo pernicioso. Con lo cual, claro, no lo puedes tener todo. Si tienes un gen que beneficia a las hembras, puedes tener genes que el mismo gen, la misma variante, la misma mutación, puede perjudicar a los machos. Eso quiere decir que esa hembra tendría preferentemente hijas. No. Podría tener machos. A lo largo de muchas generaciones, aunque podría tener hijos, pero luego esos estarían perjudicados. Podría tener hijos e hijas. Lo que pasa es que los hijos que tuviera tendrían menos descendencia que las hijas que tuviera. Por eso digo que a lo largo de generaciones, favorecería por la existencia de las hembras. Claro, pero si si extinguimos a los machos, eso no es bueno para la especie. Claro. Tampoco es bueno, sí, está claro. Por eso esos genes no se pueden seleccionar porque favorezcan a las hembras solo, porque si entran en detrimento de los machos, pues la especie también se ve abocada a la extinción. O sea, tenemos que llegar a un equilibrio en donde esos genes, digamos que confieran el mayor beneficio global a la especie. A los machos, o sea, a las hembras, pero sin que sean muy perjudiciales para los machos. Es decir, que el reparto, digamos, de genes beneficiosos para uno y otro sea el óptimo. Porque, al parecer, no hay genes que sean beneficiosos para los dos sexos igual y sean esos los que se seleccionen. Y la razón, pues quizás tenga que ver con la selección sexual. Es que los machos llevan una vida un poco distinta de las hembras, ¿no? O sea, a lo mejor los machos pues compiten entre sí, cazan, lo que sea, ¿no? Gastan más energía. Entonces, por ejemplo, genes que favorezcan un metabolismo más rápido y que puedan generar esa energía o ayudar a generar esa energía, pues beneficia a que el macho compita con otros con éxito y tenga más descendencia. Pero esos mismos genes que hacen que el macho viva una vida un poco demasiado rápida, ¿verdad? Pues pueden ser perjudiciales para la reproducción de las hembras. Porque si me gasto toda la energía y no la paso a la descendencia, no puedo amamantar o no puedo tener un embarazo porque no soy capaz de mantener esa energía, pues no me puedo reproducir. Con lo cual, ahí tenemos, por ejemplo, o sea, es un ejemplo de genes que entran en conflicto entre machos y hembras, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a ver, ¿esto qué querría decir? Pues que si tenemos este tipo de genes en conflicto, ¿verdad? Pues tendría que haber dos tipos de genes en la población. Es decir, tendríamos que ser capaces de detectar dos tipos de genes. ¿Cuáles serían estos? Bueno, en primer lugar, genes que no plantean conflicto. Es decir, si tengo una variante, una mutación, que es mala, va a ser mala para el sexo masculino, para el macho y para la hembra. Va a ser en detrimento. ¿Qué va a pasar entonces? Que esa variante de gen va a ser eliminada por la selección natural. Con lo cual, el gen no va a estar en la población. O sea, no va a haber gran cantidad de esos genes. No quiere decir que en un momento dado no esté si se produce la mutación, pero a la larga esa mutación va a desaparecer porque es en detrimento de ambos sexos. Sí, o sea que la propia naturaleza se protege y favorece solo la difusión, digamos, del gen correcto. Aquel que tiene un problema es eliminado. Es eliminado, claro. Pero eso sería un problema que genera a toda la población global. Pero ¿qué pasa cuando tengo una mutación que me favorece a los machos, pero me perjudica a las hembras? Me refiero a la hora, por ejemplo, de reproducirse. Las hembras van a tener, vamos a suponer, una especie que tenga 3 hijos por embarazo, por camada, y ahora resulta que el gen me hace que los machos se reproduzcan mejor, tengan más esperma, lo que sea, compitan mejor, pero resulta que las hembras que lo tienen solo tienen 2 hijos, en lugar de 3. Entonces, claramente, ese gen para la especie no es beneficioso, o sea, no es del todo beneficioso. Entonces, claro, beneficia a los machos, pero no a las hembras. Entonces, ¿qué sucedería con esos genes? Pues esos genes serían más difícilmente eliminados de la población, entre machos y hembras. Porque, claro, cuando el gen aparece en un macho, le beneficia, pero cuando un gen aparece en la hembra, le perjudica, pero es que hay genes al revés. Es decir, que van a beneficiar a las hembras y van a perjudicar a los machos. Es decir, va a haber un conjunto de genes que entran en conflicto. Y esos genes no se van a poder eliminar. Y, por tanto, van a tener más acumulación de variantes distintas. Porque claro, si hay una variante, digamos como en el caso anterior, ¿no? La variante es negativa y se elimina de la población, pues si voy a mirar no está. Pero si la variante no se puede eliminar porque favorece a los machos y perjudica a las hembras, o al revés, favorece a las hembras y perjudica a los machos, es más fácil que esos genes que entran en conflicto
sobrevivan incluso variantes que son perniciosas para uno o para otro, porque claro, no se pueden eliminar del todo. Claro, pero eso crearía, digamos, analizada toda la población, habría grupos que tendrían más machos, ¿no? Porque se ha favorecido, y otros grupos donde habría más hembras, ¿no? No necesariamente, porque el sexo no se regula así con un gen concreto, es todo un cromosoma entero, ¿no? Pero lo que sí que es que habría machos, en algún grupo podría haber machos que no fueran, digamos, muy buenos para reproducirse comparado con otro grupo, y en otros grupos podría haber hembras que fueran muy buenas en la reproducción comparado con los machos. Al final, la especie se mantendría, porque uno compensaría al otro. Pero claro, lo que no puedo es eliminar por completo el gen, si con esto, o sea, esa variante del gen, si con esto las hembras, por ejemplo, no se pueden reproducir, o los machos no se pueden reproducir. O sea, no lo puedo eliminar, tengo que convivir. O sea, el genoma de la especie tiene que convivir con esos genes, ¿no? Bueno, este tipo de genes ya se sospechó, por la existencia de estos genes, la sospechó ese mismo grupo de investigación, que son de la Universidad de Uppsala, utilizando un escarabajo que come, lo he mencionado antes, que come semillas de leguminosas. Tiene un nombre raro, vamos a dejarlo estar, un pequeño escarabajo, en el que estudiaron su comportamiento homosexual. Y resulta que vieron que había machos, esto es lo que hablé en el kilo de ciencia anterior que mencionaba arriba, os he mencionado antes, que lo podemos poner en el enlace en la página web si queréis escucharlo otra vez los oyentes, ¿no? Bueno, yo lo resumo, es simplemente que había machos que tenían comportamiento homosexual. Y uno dice, vamos a ver, si el comportamiento homosexual es genéticamente determinado, en los escarabajos obviamente no hay ninguna cultura de género, ¿verdad? Está genéticamente determinado. Primero, lo podré seleccionar, o sea, podré hacer algún tipo de mecanismo de selección artificial que haya machos cada vez más homosexuales, o que haya cada vez menos. Esto lo consiguieron, hicieron esto y vieron que había poblaciones que efectivamente podíamos seleccionar que hubiera más machos homosexuales de lo normal, o menos. Y lo segundo fue, se preguntaron, bueno, ¿y esto por qué? ¿Esos genes por qué no son eliminados de la población? Porque claro, si los machos se equivocan de sexo y se intentan reproducir con el sexo que no es, pues evidentemente la reproducción de la especie va a ser, digamos, en fin, va a ser negativa, ¿no? Esto es negativo para la reproducción de la especie. Por lo cual, estos genes deberían ser eliminados. Lo que se les ocurrió ya entonces fue, bueno, a lo mejor resulta que los genes que hacen que los machos se equivoquen de sexo son buenos para las hembras. Resulta que si las hembras tienen esos genes, cuando un macho, digamos, las fecunda, etcétera, tienen más camada, o sea, bueno, en este caso no sería camada, ponen más huevos y se reproducen más. Eso querría decir que esa variante de gen que genera un efecto negativo en los machos, pero como lo genera bueno en las hembras, pues al final se mantiene en la población, a lo largo del tiempo no es eliminado. Y esto fue lo que encontraron, ¿no? No sabían qué genes eran o qué generan, pero esta fue la hipótesis que pensaban que era correcta. Bueno, ahora mismo lo que han hecho en este estudio, cogen a 3 poblaciones distintas de este escarabajo, que las dejan, digamos, que se reproduzcan y que vaya generación tras generación, pues generando una evolución de estas poblaciones, ¿no? Cogen el genoma de las 3 poblaciones y lo secuencian. Y analizan qué genes tienen más variantes. ¿Qué variantes se van produciendo a lo largo de las generaciones y qué genes tienen más variantes? Y intentan identificar si los genes que tienen más variantes son los que entran en conflicto. Bueno, ¿y cómo sabemos que un gen entra en conflicto? Pues resulta que ya se sabía de antes que los genes que entran en conflicto entre los sexos no funcionan al mismo nivel en los dos sexos. Es decir, un gen que es beneficioso para los machos funciona más intensamente en los machos y menos intensamente en las hembras. Es como si los cuerpos de machos y hembras se protegieran ya de alguna manera del efecto... Bueno, se protegieran o lo favorecieran, ¿no? Es decir, si el efecto es beneficioso, lo favorezco haciendo que el gen funcione más deprisa, en los machos, por ejemplo, y hago que el gen funcione menos deprisa en las hembras. O sea, funcionar quiere decir que entra en funcionamiento, es decir, que las células de esa... Claro, que produce la proteína, que actúa, exacto, que está actuando en la célula. Entonces, los genes que son buenos para los machos actúan más, funcionan más, hay más intensidad de funcionamiento en los machos, en cambio los que son negativos para los machos funcionan menos. Y al revés. Claro, porque se generan una proteína y esa proteína identifica que está funcionando ese gen, ¿no? De esa manera se mide. Exactamente. O el RNA mensajero, sí, el RNA mensajero hay menor intensidad en un sexo que en el otro. Es decir, el gen es el mismo, pero la intensidad de funcionamiento
en base al ARN mensajero que produce y la proteína que produce, no es la misma entre los sexos. Entonces eso se ha visto que hay miles de genes así, ¿vale? O sea, con lo cual no es que haya 2 o 3 genes que produzcan conflicto, no, hay bastantes más que están generando conflicto entre los sexos. Bueno, pues según el análisis de esta gente, que lo hacen con este escarabajo, que hacen este genoma, pues efectivamente encuentran que cuanto más funciona un gen en uno de los sexos, es decir, teóricamente más beneficioso es para un sexo, y más perjudiciales para el otro, mayor es la diversidad del gen en la población. Es como que no se pueden eliminar. O sea, aquellos que no dan ninguna ventaja a ninguno de los dos, o sea, los genes, que no dan conflicto, que no tienen conflicto, son los menos diversos. Son eliminados, o sea, las variantes que son, digamos, perjudiciales para los dos sexos o beneficiosas para los dos sexos son guardadas, si son beneficiosas se mantienen, si son perjudiciales se eliminan y por tanto no hay diversidad de variantes. Y desaparecen, claro. Claro, desaparecen. Me quedo con la misma variante, la mejor, digamos. Sí. Pero en cambio, cuando tengo genes que me favorecen a un sexo y me perjudican al otro, ahí tengo muchísima mayor cantidad de variantes que se van acumulando en las generaciones. O sea, hay una serie de genes que coexisten con otra serie de genes que tienen mutaciones y los diferencian de los originales, ¿no? Exacto. O sea, el mismo gen puede ser un gen concreto, pero tengo muchas letras cambiadas. O sea, tengo muchas variantes. Porque, bueno, una variante es buena para un sexo, la otra es buena para el otro, una no le hace nada a ninguno de los dos. Es decir, coexisten todas esas variantes génicas en la población. Y los investigadores lo que dicen es que gracias a esos genes del conflicto hace que la reproducción sexual nos dé una mayor diversidad entre los individuos. Porque se van acumulando esas variantes en esos genes del conflicto y esos genes, claro, al tener mayor diversidad, como cada uno de los individuos hereda solo uno, ¿verdad? Nosotros solo heredamos un gen, una variante la que nos ha tocado. Pero a nivel de la población, pues va a haber muchas de esas variantes. Y cada uno va a haber heredado la que le toque. Con lo cual los individuos van a tener pues una panoplia, digamos, de variantes génicas que les van a conferir mayor o menor pues capacidades genéticas, de la que sea, para reproducirse. El metabolismo va a ser más rápido en unos que en otros. En fin, va a dar una diversidad que hace que la selección natural tenga, digamos, más de dónde elegir. Claro. O sea, al final es riqueza. Exacto. Te genera una mayor, pues eso, capacidad diversa entre los individuos que hace que de generación tras generación, pues la selección natural pueda seleccionar los mejores en cada momento, ¿no? Y la especie tenga mayores probabilidades de sobrevivir debido a esto. Así que, bueno, pues esto es un poco la noticia, que yo creo que me ha parecido interesante, primero, porque quizás la gente, a lo mejor los oyentes no sabían que hay conflicto entre los genes de los sexos. Yo, desde luego, no sabía que había tantos genes en conflicto. De hecho, es uno de los aportes que hace esta investigación, que son, como digo, investigadores suecos que trabajan en Uppsala, es una ciudad de Suecia, y bueno, descubren un poco la cantidad de genes que pueden entrar en conflicto. Y me parece esto importante. Y luego lo segundo, o lo interesante, es que gracias a ese conflicto se genera, digamos, un efecto secundario de mayor diversidad que permite que la selección natural, pues bueno, seleccione mejor a los individuos, ¿no? Y esto pues puede explicar por qué la reproducción sexual está tan extendida. Porque efectivamente las especies que la han descubierto y que la mantienen, pues evidentemente tienen mayores probabilidades de supervivencia. Se han beneficiado de ellos. Claro, porque tienen mayor capacidad de, digamos, la selección natural tiene más de dónde elegir. Con lo cual no se va a extinguir la especie. Si todos fuéramos iguales, si viniera, por ejemplo, un virus, una bacteria que nos mata a todos porque genéticamente somos susceptibles, pues la especie se extinguiría. Afortunadamente, pues como hay una gran diversidad debido a estos genes, pues la bacteria no va a atacar a todos por igual. Va a matar a los más susceptibles, pero otros van a sobrevivir. Pero siempre va a haber gente resistente. Exacto. Siempre va a haber algunos que son suficientemente diversos como para no ser atacados, en este caso, por una bacteria, por un virus o por cualquier caso, por cualquier otra cosa. Un cambio de temperatura. Habrá algunos que se mueran por el cambio de temperatura. Hablamos del cambio climático. Otros que resistirán mejor el cambio de temperatura. ¿Esto por qué es? Por los genes, por las variantes de los genes que cada uno tiene dentro de la población. Con lo cual, a cada momento, pues esta selección se va produciendo y las especies van evolucionando, claro. Las que pueden sobrevivir, porque no todas pueden, a pesar de todo. Muy bien, muy interesante. Muy bien. Bueno, pues saltamos otra vez al espacio, si te parece. Sí, claro. Bueno, en esta ocasión, más que saltar al espacio, el espacio viene a nosotros, porque se trata de que se ha descubierto un nuevo visitante extrasolar. Y me explico.
Hace un tiempo, en 2017, se descubrió por primera vez un objeto, digamos, bueno, ya sabemos que del cosmos nos llegan radiaciones, lo hemos dicho lo he dicho en la primera noticia, pero cuando se trata de objetos más grandes, es decir, de objetos semejantes a cometas, asteroides, es decir, algo que ya tiene una masa, pues no se había detectado ninguno hasta 2017, que se detectó el famoso Oumuamua, que pasó muy aquí cerca del Sol y nos dejó para siempre, dejándonos además boquiabierto porque era un bicho raro. Un bicho raro quiere decir que nadie se esperaba que fuera así. Lo habíamos comentado entonces, sí, ¿no? Sí. Era un... No, primero era... Una geometría extrañísima, sí, muy alargado, ¿no? Se hablaba que tenía forma de puro, es decir, muy alargado, sí. Era pequeño, 200 metros, rocoso, no tenía una cola como podría suponerse a los cometas, es decir, había demasiadas cosas raras en ese, y eso... Cuando las teorías dicen que lo normal es que cuando un cuerpo salta de un sistema estelar a otro, pues lo lógico es que sea parecido a lo que ocurre en el sistema solar con los cometas, es decir, que sean cuerpos ricos en hielo, que ese hielo de distinto tipo luego se va sublimando a medida que se va acercando a la estrella oportuna y por lo tanto va generando una cola, y eso es más parecido a un cometa. Pues cuando uno se encuentra que el primero que llega no es así, pues una de dos, o nos hemos equivocado o esto es lo más raro que ha podido suceder. No sabemos si es el primero que llega, es el primero que se ha detectado. No digo, el primero que claro. Se detecta, claro, lógicamente están llegando de toda la... Exactamente. Bueno, aquí tenemos la prueba, que está llegando otro ahora. Lo importante de estas cosas es que se puedan detectar, y ahí entran en juego, como siempre decimos, ¿no? La tecnología. A medida que la tecnología se va desarrollando, pues vamos descubriendo cosas nuevas, no porque esas cosas nuevas no existieran, sino simplemente porque no las veíamos. Bien, pues lo que decía, esto, ¿por qué era raro? Pues porque normalmente lo que se piensa es que en la evolución de un sistema, como el sistema solar, por ejemplo, o cualquier sistema estelar, lo que se produce es, primero, pues un disco de materia alrededor, de acreción, que gira alrededor del centro, donde se forma la estrella, y luego ese disco de materia, que está formado por partículas de muy diverso tamaño, pues las partículas se van aglutinando y van generando cuerpos de distinto tamaño, ¿no? Desde pues asteroides, cometas, planetas, etcétera. Lo que ocurre normalmente es cuando se crean cuerpos más grandes de tipo planetario, es que en su órbita esos planetas van barriendo la zona, y lo que van haciendo, hay un símil en el artículo que me ha parecido muy, muy elocuente, ¿no? Que dicen que es como si fueran un quitanieves, ¿no? Ya sabemos que el quitanieves lo que hace es meter una cuña y va echando la nieve a los lados. Sí. Bueno, pues algo parecido es lo que hacen los planetas cuando empiezan a limpiar las órbitas, ¿no? Algunos caen dentro del planeta porque chocan directamente con él, pero hay otros que simplemente pasan cerca, y que por el hecho de ese paso pues salen despedidos, incluso pueden salir despedidos, y de hecho se habla de que alrededor del 90% salen despedidos fuera del sistema estelar. Se modifica la órbita por la gravedad del planeta que va pasando y al final salen fuera. Y al final, pues lo que se producen es siempre o sumas o restas de velocidades, ¿no? Pues cualquier cuerpo que se acerca a la Tierra está influenciado por la gravedad terrestre. Si lo acelera, pues lo que hace es que la órbita sea más larga. Si es lo suficientemente larga, puede llegar a escapar. Es decir, si tiene velocidad suficiente, puede llegar a escapar de la atracción solar y perderse por el cuerpo. De ahí que se piense que existen realmente una cantidad de cuerpos errantes muy grande por toda la galaxia, ¿no? Y en todas las galaxias. Pero lógicamente esos cuerpos, pues lo que se piensa era lo que decía al principio, que serían cuerpos de un estilo parecido a los cometas. Bueno, pues el 30 de agosto, un astrónomo aficionado de Crimea, se llama Gennady Borisov, descubrió un nuevo cometa. De hecho, recibió el nombre de cometa 2I/Borisov.
le dieron el nombre del descubridor. En un principio, pues como ocurre con todas estas cosas, se detecta, se comunica, se empieza a observar para ver qué trayectoria lleva, y una vez que se tiene ya a lo largo del tiempo, se va viendo la trayectoria que va generando, entonces se puede calcular cuál es su órbita. Y ahí se descubre que lo mismo que ocurría con un Oumuamua, pues no lleva una órbita que le permita volver al Sol, sino que lleva una órbita muy abierta, que va a pasar una vez alrededor del Sol y va a seguir su camino hacia el espacio profundo. Bien, pero la ventaja que tiene es que se ha descubierto con tiempo. El Oumuamua, el gran problema que tuvo es que era tan pequeño que se descubrió cuando estaba ya muy cerca del Sol. Hubo muy poco tiempo para observarlo, pero se ha descubierto con tiempo. Como decía, se descubrió el 30 de agosto, se empieza a observar con distintos telescopios y se ve que efectivamente parecía un cometa, es decir, tiene cola cometaria. Normalmente, bueno, las colas cometarias, pues a medida que se acercan al Sol es cuando se hacen más alargadas, pero a lo lejos, si uno observa un cometa con un telescopio, lo que ve es una especie de nube borrosa, ¿no? Realmente no tiene límites definidos, no es un punto, sino que es una especie de nubecilla blanquecina que es precisamente esa serie de moléculas que se van sublimando y que van rodeando y acompañando al cometa en su trayectoria. Bien, pues al ver ese cometa, eso tranquilizó ya a los científicos planetarios, pues dice, bueno, ya está dentro de lo que nosotros pensábamos. A mí también me tranquiliza, ¿no? A mí también me tranquiliza. Bien, se empezaron a analizar con distintos instrumentos, entre ellos el Hubble, y vieron que aparte de esa cola cometaria tenía un color rojizo que cuadra aproximadamente con lo que se espera de un cometa. No se podía ver el núcleo, pero se calcula que puede tener alrededor de 1 kilómetro aproximadamente de diámetro, y bueno, pues a base de analizarla, cómo se refleja la luz del Sol en esas partículas que lo rodean, se puede además intentar averiguar la composición, y ahí es donde empieza pues a detectarse que contiene cianuro. Eso de cianuro puede sonar muy raro, pero no, es muy común. Es carbono y nitrógeno. Es carbono y nitrógeno, es una molécula muy común en los cometas, así que hasta ahí la cosa estaba clara. Se detecta oxígeno. El oxígeno, pues como sabemos, es un componente del agua. El agua es oxígeno e hidrógeno. Entonces, al final llegan a la conclusión de que lo que hay es agua. Por lo tanto, está más cerca todavía de lo que es un cometa, lo que sería un cometa típico del sistema solar. Y ahí es donde están ahora mismo esas observaciones. Este cometa, que hemos dicho que es Dosy-Borisov, se va acercando en estos momentos a su punto más cercano al Sol, que ese punto más cercano está más allá de la órbita de Marte, es decir, que no se va a acercar tanto, va a pasar en su punto más cercano, en el perihelio, calculan que entre el 7 y el 8 de diciembre, y luego se alejará, lógicamente tiene que llevar una gran velocidad para poder escapar luego de la atracción del Sol y perderse. De tal manera que todavía se puede observar durante un tiempo, se podrá observar durante unos meses y permitirá extraer más información sobre este visitante del espacio. Claro. Esto que dices de la velocidad, estaba yo pensando que a lo mejor dice, bueno, ¿cómo podemos saber que viene el cometa de fuera y no ha sido un cometa que está ahí en la nube de Oort, ¿no? Esta nube que está lejísimo del Sol, más allá de Plutón, y que podría ser un cometa que por alguna razón fuera, en fin, hubiera algún tipo de proceso, de mecanismo o algo que lo desestabiliza y empieza a caer hacia el Sol. Y bueno, igual tampoco entra en una órbita parabólica, pero claro, eso ya está en órbita del Sol, esos cometas ya están en órbita. Claro, lo normal sería que entraran en una órbita cerrada y no vinieran con una velocidad tan enorme como viene Claro, la velocidad es fundamental, porque al final si tenemos, por ejemplo, un satélite que gira alrededor de la Tierra, ahí para generar una órbita se tiene que producir un equilibrio entre la atracción de la gravedad y luego otra fuerza, que es la fuerza centrífuga, que se debe a la velocidad. Esa fuerza centrífuga es la que obtenemos, por ejemplo, si cogemos una pelota de estas que están unidas con una goma y la hacemos girar alrededor, ¿no? Sí. Cuanto más rápido la hacemos girar, más se estira la goma.
Es decir, eso demuestra que la velocidad es importante porque tira hacia afuera con mayor fuerza. Por lo tanto, cuanto mayor es la velocidad, más lejos está la órbita de ese planeta que está orbitando. Llega un momento en que la velocidad es tan grande que ni siquiera puede equilibrarse con la atracción gravitatoria y por lo tanto tenemos lo que llamamos velocidad de escape, ¿no? O sea, que ya llega un momento en que se pierde por ahí porque no es capaz. Exacto. Entonces, este cometa viene ya con una velocidad superior a la de escape. Y por eso sabemos que lleva esa órbita y que al final será un paso de llegada sin vuelta, ¿no? No volverá a visitarnos. Así que la oportunidad para analizarlo y para estudiarlo es única y hay que aprovecharla, y ahí están muchísimos telescopios mirándolo y tratando de extraer la mayor información posible, porque al fin y al cabo es un visitante extrasolar. Es decir, nos da una idea de lo que hay más allá del sistema solar. Pues nada, habrá que estar atentos a lo que dicen los científicos después si están estudiando este cometa, que igual tiene algunas sorpresas extrañas o algo oculto que no sabemos lo que es todavía. Sí. Y a ver si de aquí a que ya se pierda de vista podemos sacar información, ¿no?, valiosa de ese otro segundo objeto que viene de fuera del sistema solar. Y sobre todo empezamos a hacer estadísticas y ya no es tan raro el Oumuamua, ¿no? que en fin, bueno, pero dio mucho que hablar y es muy interesante. Sí, ya lo creo. De acuerdo, pues hasta aquí. Pues nada, hemos llegado al final de un programa más y me gustaría en este caso agradecer pues a los productores del programa, Ángel Rodríguez y Jorge Laborda, a los guionistas del programa, Ángel Rodríguez y Jorge Laborda. Bueno, y hay un agradecimiento más, que es a todos los que nos escuchan, que nos dicen que les gusta el programa, y a todos los que nos apoyan con sus donaciones. Y siempre suelto esa retahíla, lo siento. Bueno, y si no pueden apoyar con donaciones, por lo menos que apoyen con que den una buena, en fin, que den la noticia. Oye, ¿has escuchado Ciencia Fresca? Pues es un programa fantástico, escúchalo, que por lo menos nos hagan en fin, nos den algo de publicidad positiva, ¿no? Aquellos que les guste el programa. Sí, eso, nada, publicarlo en Facebook, en Twitter y en todo lo que sea necesario. Cuantas más gente lleguemos, mejor, porque de eso se trata. Al fin y al cabo, de divulgar aquello que nos apasiona a nosotros, a ti y a mí. Bueno, y además que es nada menos que la ciencia, que es realmente la fuerza que más puede cambiar la humanidad y que más la ha cambiado ya en el pasado y yo creo que más la puede cambiar en el futuro. Así que no se le puede dar la espalda a la ciencia y nosotros estamos intentando precisamente eso, ¿no? Dentro de lo que, en fin, de lo mejor o peor que lo podamos hacer, pues llevar esta actividad absolutamente humana, que es la ciencia, quizás una de las actividades humanas o más humanas que hay, la de querer conocer, la de la curiosidad por el mundo exterior, por el universo, y además utilizar ese conocimiento para la mejora de la gente, ¿no? y de todo. Yo creo que es fundamental. Así que bueno, yo creo que sí que merece la pena que se haga difusión y que los oyentes, por favor, nos ayuden a difundir este mensaje de la ciencia. Muy bien, pues ahí queda el mensaje. Ahora ya nos despedimos. Por mi parte, buena ciencia. Igualmente, buena ciencia, Ángel, y buena ciencia a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.